Bien, iniciaremos la presentación del pago del aguinaldo anual. Se aclara que esta presentación es hecha y elaborada solamente con fines académicos y su aplicación es sola y exclusivamente en México. Para otros países latinoamericanos se le solicita a usted, en este caso, revisar su legislación laboral para que usted pueda saber entonces en qué condiciones se encuentran las prestaciones que tiene en su país. Bien, continuamos entonces. Le invitamos a ver esta excelente presentación en PowerPoint del pago del aguinaldo anual, tanto la parte fiscal como la parte práctica. Bien, continuamos. En el pago del aguinaldo y su monto, tenemos que el artículo 87, los trabajadores tendrían derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por año de trabajo o la proporcional correspondiente en caso de que el trabajador, en este caso, sea despedido o renuncie en forma voluntaria. Desde luego, las empresas y los sindicatos podrán negociar un contrato colectivo con un mayor número de días de aguinaldo, es decir, se podrá establecer entonces en cualquier momento, bajo contratos colectivos o individuales, una cantidad mayor a los 15 días. Nada impide que el aguinaldo se pague en partes durante el año, siempre y cuando se esté liquidando totalmente antes del día 20 de diciembre. Y para el pago del aguinaldo deberá descontarse aquellos días en que se suspendió la relación laboral. Esto lo podemos encontrar en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuáles van a ser los días que cuentan como trabajados para el aguinaldo? Bien, tenemos varias jurisprudencias aplicables aquí en México y nos mencionan que los días de incapacidad provenientes de un riesgo de trabajo sí deben considerarse como trabajados, porque el responsable de las consecuencias derivadas de un riesgo es el propio patrón. Por lo tanto, todos los días que dure de incapacidad por riesgo de trabajo, el trabajador sí tiene derecho a que se le compute. También tenemos otra jurisprudencia en la cual nos dice que los días de incapacidad por maternidad se considerarán también como trabajados para efectos de día del aguinaldo. Esto quiere decir entonces que las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores también víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como servicio en activo, es decir, sí cuenta. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos el salario base para el pago del aguinaldo. Aquí tenemos entonces que el salario base para el pago del aguinaldo será de acuerdo a lo que nos ofrece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87, en el cual nos hace mención aquí que todas las prestaciones que incluye el sueldo del trabajador formarán parte del pago para considerarse el aguinaldo. En este ejemplo que estamos viendo a continuación, que es un ejemplo de cálculo para el pago proporcional al aguinaldo, es un ejemplo sencillo, nada complicado de entender y sobre todo muy rápido de asimilar. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? Tenemos el número de días de aguinaldo anual, en este caso suponiendo que este trabajador firmó un contrato con 15 días mínimo. Luego tenemos entre el número de días del año, que siempre va a ser en base a 365 días. Esto es igual a un factor que nos da 0.041 factor por día. Esto lo vamos a multiplicar por el número de días laborados en el año, que son 250 días. Esto va a ser igual a 10.25 días, que son los días que tendría derecho, en este caso el trabajador, a recibir aguinaldo. Después lo multiplicamos por su salario diario. En este ejemplo estoy estableciendo un salario diario de 75 pesos. Recuerden que no se puede pagar menos del mínimo, solamente lo estoy estableciendo aquí para fines académicos. La parte proporcional de aguinaldo que tendría este trabajador derecho serían 770 pesos con 54 centavos. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Cuando el pago del aguinaldo se hace en salario fijo y variable, se seguirá lo siguiente. El salario conforme al cual se debe calcular y pagar el aguinaldo es el que ordinariamente percibe el trabajador en forma fija por día laborado, o sea, el salario
cuota diaria sin incluir ningún otro ingreso, conforme a lo expresado anteriormente. Los ingresos por concepto de prestaciones, tiempo extra, etc., no forman parte del salario para efectos del aguinaldo. Cuando el salario sea variable por unidad de obra o sea trabajo a destajo, y en general cuando el trabajador tenga un salario variable, se tomará como salario diario base de pago del aguinaldo el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes de la fecha de pago del aguinaldo. En el artículo 289, para determinar el monto del salario diario, se tomará como base el promedio que resulte de los salarios del último año o del total de los percibidos si el trabajador no cumplió un año de servicios. De conformidad con el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, el derecho del cobro de aguinaldo prescribe al año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la prestación sea exigible, es decir, 20 de diciembre. Por lo tanto, el artículo 516 dice que las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se considere en los artículos siguientes. Bien, continuamos con la ley del IMSS. En la ley del IMSS se establece que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Tenemos entonces en nuestra fórmula que días de aguinaldo son 15 entre 365 días del año. El factor de aguinaldo diario será 0.411. Por lo que toca a los trabajadores que perciben ese tipo de salarios, no les resulta aplicable la regla anterior, porque de acuerdo con el procedimiento previsto en la fracción 2 del artículo 30, los patrones exclusivamente deberán sumar los ingresos percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores, es decir, en nuestro ejemplo noviembre y diciembre, y dividir ese gran total entre el número de días de salario devengado de ese mismo periodo, es decir, del bimestre menos ausencias e incapacidades. Bien, hasta aquí ya llegamos a la primera parte del aguinaldo. Le invitamos a seguir viendo las demás partes que integran la explicación de este aguinaldo. Por su atención, muchas gracias.